Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Esta noche con dos ex cancilleres analizando la Cumbre de las Américas y los aparentes logros de Colombia. Y con un médico que después de 12 cirugías escribe un libro sobre lo que significa ser paciente. Se enciende el radar. La Cumbre de las Américas en Trinidad fue calificada como histórica, pero ¿qué se logró realmente? ¿Chávez se hizo amigo de Obama? ¿Uribe logró algo más que el autógrafo del presidente norteamericano? Dos ex cancilleres, María Emma Mejía y Rodrigo Pardo, conversan sobre el tema, y Pardo concluye que Colombia fue hábil, pero cometió equivocaciones. Este médico colombiano ha sido sometido a más cirugías que cualquiera de sus pacientes, 12 pasos por el quirófano, 52 días en cuidados intensivos y una operación de 20 horas le cambiaron su visión de la medicina. En diálogo con Darío Arismendi, el doctor Carlos Leal da un ejemplo de vida y cuenta por qué decidió contar en un libro su visión como paciente al otro lado del bisturí. El radar ya está encendido. La quinta Cumbre de las Américas fue sin duda muy atractiva para los medios de comunicación. El debut de Obama, el saludo con Hugo Chávez, el encuentro fabricado entre el presidente Uribe y su colega norteamericano, los mensajes para Cuba, en fin. Pero la cumbre como tal no pudo producir ni siquiera una declaración como las que habitualmente se firman en este tipo de eventos. El gobierno colombiano reclama como un triunfo el haber arreglado todo para que en un almuerzo se sentaran juntos Obama y Uribe. Y el presidente colombiano incluso exhibió el autógrafo de su interlocutor. También se habla con entusiasmo de la supuesta resurrección del TLC. ¿Qué tan cierto y qué tan positivo es todo esto? Pues lo que viene es un diálogo poco común entre dos ex cancilleres colombianos, María Emma Mejía y Rodrigo Pardo, hoy director de la revista Cambio. María Emma Mejía entra al radar. Gracias por acompañarnos hoy y de verdad esta fue una cumbre histórica, como están llamándolo algunos, una cumbre de las Américas histórica. Yo creo que sí, María Emma, no tanto por los resultados concretos, que no los hubo, sino porque a punta de gestos, del carisma del presidente de los Estados Unidos, que fue su bautizo con el vecindario, generó un clima totalmente nuevo. Digamos que quedó totalmente enterrada la época de los 8 años odiosos de Bush, en el que el hemisferio no se entendía, no había cooperación, no existíamos para la política exterior de Estados Unidos, y se abre una nueva etapa, que hay que construirla, pero se abre. Y él fue capaz como de limar esas visiones de izquierdas y derechas como en que nos habían tal vez estigmatizado, inclusive nos habíamos posicionado nosotros, unos a la derecha, unos a la izquierda, que le servía más al gobierno de Bush. Yo creo que magistralmente Obama manejó un grupo que está dividido, porque la América Latina está dividida. No hay que perder de vista que los países del ALBA, que son los amigos de Venezuela, digamos, no firmaron la declaración de la cumbre. Que son pues Nicaragua, Honduras, Ecuador, Bolivia. Sí. ¿Chávez se robó el show, como dicen algunos? Fue muy hábil, en los medios internacionales, digamos que el tema bilateral que más se cubrió, además de lo de Cuba, por razones distintas y quizás más previas a la cumbre que de la cumbre propiamente dicha, fue el episodio de Chávez, de su encuentro con Obama, en el que Chávez le dice yo quiero ser su amigo y le regala el libro de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, ese clásico. A propósito llegó a los 10 primeros lugares en la página de Amazons.com. Exacto, todos esos hechos son los que más han resaltado la prensa, pero digamos que detrás de ellos, detrás de lo anecdótico, significa que Obama tiene una posición distinta a la de Bush hacia América Latina, que es más pragmática, que no juzga a los países en torno a si son amigos o enemigos, o si tienen su ideología o tienen una ideología distinta, sino que se quiere entender realmente entre iguales. Pero ¿por qué Chávez cambió? ¿Qué hizo que Chávez cambiara? Claro, por supuesto, la actitud del presidente Obama, pero el pragmatismo del presidente Chávez, ¿por qué lo lleva a acercarse como para inclusive nombrar a Roy Chatterton su candidato a ser embajador, normalizando la relación? Yo creo que a Venezuela le conviene tener buenas relaciones con Estados Unidos. Lo que pasa es que con Bush era muy difícil por esa actitud tan ideológica que tenía Bush.
En cambio, con un presidente que ha dado señales de cambio, que tomó las decisiones sobre Cuba, que en la campaña habló de que se sentaría a hablar con el presidente Chávez, pues después de esos gestos era lógico que Chávez reaccionara en la forma como lo hizo. Y creo que eso genera de nuevo un clima que para Colombia es muy positivo, Mariama, porque la situación actual en la que Colombia era el amigo predilecto de la Casa Blanca de Bush, nos enemistaba con todo. Y ahora hay un clima que no es ni de amigos siquiera, sino de entendimiento, de iguales. Entonces se produce un bajonazo en las tensiones que permiten vivir sin la tensión con la que vivimos en los últimos años Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador, de cuenta de que teníamos presidentes de ideologías distintas. Pero entremos al tema de Colombia, Rodrigo. Usted y yo que hemos estado en el papel de cancilleres, que nos ha tocado estos foros multilaterales, hay quienes cuestionan un poquito como lo logrado por Colombia, a pesar de que todos sabemos que fue un éxito, se distensionó, se acercó a Obama, se conocieron en un ámbito informal. ¿Apostamos mal las cosas a la política doméstica en lugar de lo multilateral? Sí. No, a mí me parece que esta no era la instancia para regularizar las relaciones con Estados Unidos o para iniciar una nueva relación con el gobierno de Obama, porque esta era una reunión multilateral que iba a tratar temas hemisféricos, en la que era absurdo, como se planteó, buscar una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos. Lo hubiera tenido que tener con 34. Y se sabe, en todas las cumbres, todos los presidentes se quieren reunir con el presidente de Estados Unidos y no se reúne con ninguno porque lo tendría que hacer con todos. Eso fue equivocado. Sigue siendo equivocado pensar que las relaciones con Estados Unidos se mantienen en el nivel que tuvieron en los últimos años simplemente a punta de lobby y de entrevistar congresistas y a punta de amistad personal. Yo creo que la administración Obama necesita un discurso y una presentación de Colombia distinta a la que funcionaba en la época de Bush, porque esta es una administración que no habla de terrorismo, que no habla de enemigos, que no habla del uso de la fuerza, que no habla de defensa legítima. Creo que tenemos que sintonizarnos con la preocupación que tienen los demócratas en materia de derechos humanos, pero esos son temas que no eran de esta cumbre. Esta cumbre era para hablar del hemisferio. Ese logro que muestra el presidente Uribe, que en esta servilletica, en un almuerzo, le diseñó lo que era su política de seguridad democrática y se la firmó con admiración el presidente. To President Uribe with admiration, Barack Obama, firmó esta cartillita. O que en el corredor, pues el presidente dijo, hablen con Kirk, nuestro nuevo secretario, y ahí se reanuda TLC. ¿Es muy informal? ¿Es tal vez muy improvisado? Es muy informal y no sustituye una estrategia seria de largo plazo. Me parece positivo, me parece hábil del presidente Uribe haber aprovechado esa pequeña oportunidad. La verdad es que el presidente Obama tuvo detallitos así con todo el mundo, tuvo detalles hasta con Daniel Ortega, le hizo un chiste, al presidente Uribe le dio un autógrafo, al presidente Chávez le agradeció un libro, pero eso realmente no reemplaza la necesidad de presentarle a la nueva administración de Estados Unidos un discurso que sea aceptable para una relación con Colombia fructífera y de cooperación. Rodrigo, ¿usted cree que, hablando de TLC, el hecho de que nos hayan puesto nuevamente con el secretario de Gobierno, con el ministro de Gobierno, podría involucrar, podría incorporarse el tema de renegociarlo? ¿O es empezar unas conversaciones a ver cómo está el tratado? Me parece que existe el peligro de que el gobierno de Obama quiera renegociarlo. Hubiera sido realmente una buena noticia si el presidente Obama se hubiera comprometido a pedirle a su partido demócrata que aprobara el TLC tal como está en el Congreso. Porque no tendría por qué estar en el Ejecutivo, en el gobierno. No tiene por qué estar en el Ejecutivo porque el tratado ya fue negociado. De manera que si el presidente Obama le dice a su ministro o secretario de Comercio que se siente con Colombia a mirar el tratado, es porque se quiere mirar el contenido, y ese contenido, en teoría, ya está más que resuelto. No, imagínese aquí en año electoral, donde nuevamente tenga que ir al Congreso ese contenido. Pero de todas maneras, para Colombia es bueno haber superado, dijéramos, esa preocupación que existía de que el presidente Obama tiene diferencias sustanciales con el presidente Uribe. Yo creo que se rompió un hielo de que el presidente Uribe no podía hablar con el presidente Obama o de que había algo de misterio. No, simplemente estamos en la misma situación de todos. Lo que sí es cierto es que no estamos en la situación privilegiada en la que estuvimos en los años de Bush. Entonces Colombia tiene que entender que ese es el espacio que tiene para moverse. O sea que perdimos un poco el protagonismo, dijéramos, hemisférico que hoy se va al presidente Lula y al presidente Calderón por obvias razones también del tema de vecindad y narcotráfico. Digamos, yo creo que se perdió totalmente, digamos, el foco exclusivo de la política de Washington hacia América Latina en Colombia. Eso lo tuvimos en los últimos 8 años, ya no lo vamos a tener. Pero también
eso que tú estás diciendo es cierto. Colombia ha perdido liderazgo a nivel de América Latina para tratar los temas hemisféricos. No figuramos en ese radar. Yo no sé si me equivoco y estoy desinformado, pero no le oí nada al presidente Uribe en materia de planteamientos hemisféricos en una cumbre hemisférica. Todos sus planteamientos fueron sobre la seguridad democrática, sobre la confianza inversionista, sobre temas internos local, que seguramente caen muy bien aquí entre los colombianos, pero que en una cumbre regional donde se está diseñando supuestamente una nueva arquitectura después de la Guerra Fría y después de Bush para el hemisferio, pues no tiene mucho sentido. El mes entrante tenemos la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula y por supuesto el tema de Cuba va a llegar, a ver si es posible que esa resolución se levante. ¿Usted cree que después de años 62 a este momento, ese momento histórico se va a dar? Yo creo que estamos en un proceso de caída total del embargo y de ingreso de Cuba a la comunidad hemisférica, pero no creo que se alcance a dar en esa cumbre, María Emma, entre otras cosas porque los cubanos le dan muy poca importancia a la OEA. ¿Qué le aconsejaría a Jaime Bermúdez en este momento, después de esa cumbre? Yo creo que hay que tener paciencia. El TLC se va a aprobar. Es absurdo pensar que Estados Unidos tenga TLC con México, Centroamérica y Perú y no con Colombia. No va a haber una política hostil de Estados Unidos hacia Colombia, pero no puede esperar a que antes de que el gobierno Obama termine de asentarse, de fijar sus prioridades, de hacer primero lo que los norteamericanos esperan de él, que es solucionar la crisis económica, tenga una política hacia Colombia. Rodrigo Pardo, muchas gracias por acompañarnos esta noche en El Radar. Gracias, Miriam.